de los estudiantes Enrique Pellarano, Christopher Salfate, de la carrera de Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Católica Silva Enríquez. Esta ponencia trata sobre historias videolúdicas, narrativa e interpretación en videojuegos. Vamos entonces a dar inicio a esta segmento. Recordad que tienen 10 minutos y después volvemos para conversar y hacerles consulta a los estudiantes. Bien, Enrique. Muy bien. Como les comentaba recién, la presentación que realizaremos ahora está centrada en el trabajo de seminario que estaba realizando junto a mi compañero, que no se podrá encontrar presente el día de hoy por temas de tiempo, así que solo presentaré yo. Y como les estaba mencionando, esta tesis, este proyecto de seminario, se titula Historias videolúdicas, narrativa e interpretación en videojuegos. Ups, ahí sí. Y partiendo, lo primero que tenemos que revisar es el tema y el problema en el que nos estamos incluyendo con esta investigación, este seminario, y tiene que ver con la formulación de una hermenéutica videolúdica. ¿Qué queremos decir con hermenéutica videolúdica? Un protocolo o una forma de interpretar videojuegos o particularmente lo que estamos trabajando que son videojuegos narrativos. Es decir, más allá de las tipologías vinculadas a una interacción más activa, son experiencias más centradas en la comprensión de una historia o el abordaje de una historia. Y en ese sentido, lo que queremos trabajar es una problemática detectada en el espacio chileno que tiene que ver con un déficit en las estrategias de interpretación que permitan acercarnos de forma más significativa eh, a estas obras. En concreto, lo que hemos detectado es que usualmente cuando se trabaja en videojuegos se abordan fundamentalmente considerando o la gamificación o una estrategia de subordinación en el que se les ve como herramientas para acceder a lecturas monomodales, sea por algún tipo de activación de conocimientos previos o ya directamente abordando la intertextualidad entre obras como por ejemplo puede ser Dante Inferno y la Divina Comedia. Nosotros particularmente estamos tratando de desprendernos de esa línea y abordar más un abordaje formal, estructural de las obras narrativas en videojuegos. Y en ese sentido, lo que nos interesa es trabajar, y aquí paso a nuestros objetivos de investigación, es abordar la construcción de un modelo de análisis formal. Con análisis formal nos referimos fundamentalmente a temas estructurales de la composición diegética. Con diegesis me refiero a la composición de la narración. Y para esto lo que estamos trabajando es el reconocimiento de elementos formales y cómo estos apelan a la construcción de significados en la experiencia de lectura. Y para esto también nos interesa comprender cómo los videojuegos configuran el rol de su receptor, que como estamos trabajando videojuegos narrativos, lo estamos entendiendo como el jugador lector, para dar el vínculo entre literatura y aspectos lúdicos que estamos trabajando. ¿Y en qué nos sostenemos para hacer esta investigación? Principalmente en tres líneas teóricas. En primer lugar, la transmedialidad, en segundo lugar, la teoría narrativa y en tercer lugar, la ludonarrativa. La primera de estas líneas teóricas, voy a tratar de no ser muy extensivo a la hora de referirme a estos elementos porque son un poco especializados a la disciplina, pero ahora sí los voy a explicar para dejar clarito que estamos trabajando. En temas de transmedialidad, lo que abordamos es, más allá de la multimodalidad, que tiene que ver con la incidencia de distintas medialidades en una sola obra o en un solo objeto, la transmedialidad refiere a cuál es el resultado de esa interacción entre distintas medialidades. Es decir, el objeto no es la suma de los elementos, sino que es algo nuevo que surge a partir del contacto entre esas medialidades. Ya en cuanto a la teoría narrativa, nos estamos adhiriendo fundamentalmente a los planteamientos de Wolfgang Iser en tanto a la comprensión del fenómeno de lectura, que en este caso lo estamos abordando más como fenómeno de recepción, porque para flexibilizar un poco el concepto, podemos entender que los videojuegos narrativos no siempre son objetos de lectura, pero siempre son objetos de recepción. Ahí hay nosotros lo estamos abordando de cualquier forma como lectura, aunque entendemos que puede haber disidencia a la hora de entender este fenómeno. Y en cuanto a la narrativa, este es probablemente quizás el más complejo a nivel teórico,
porque lo estamos abordando fundamentalmente en cuanto al concepto de círculo mágico y a la resignificación ontológica que interviene en el acto de jugar. Entonces, para continuar, este trabajo lo estamos resolviendo fundamentalmente, perdón, lo estamos resolviendo considerando un análisis de una muestra de varias obras, entre los que destacan Disco Elysium y Stanley Parable, que son aquellos que estamos analizando de forma más extensiva y más intensiva. El resto nos sirve fundamentalmente para reconocer claves o elementos relevantes de la composición formal de los videojuegos, pero Disco Elysium y Stanley Parable son los que después estamos proyectando para hacer una propuesta didáctica. Y además son los que trabajamos más a fondo, principalmente porque Stanley Parable representa una instancia metanarrativa que se trabaja en los videojuegos y que es muy similar a lo que se hizo con Rayuela de Borges, perdón, de Cortázar. Es muy similar a lo que se hizo con Rayuela de Cortázar, en tanto corresponde a una instancia de narrativas arbóreas en la cual el lector asume un rol activo en la construcción y en la progresión de la narrativa. Disco Elysium, por su parte, es relevante porque a nivel formal tiene establece un vínculo muy importante entre mecánicas de ingreso, es decir, las mecánicas a las que el jugador apela para interactuar con el medio digital. Se establece un vínculo muy importante entre esas mecánicas y la construcción de una narrativa a partir de fenómenos de empatía y significación entre aspectos, por llamarlos de alguna forma, cuantitativos del videojuego con aspectos cualitativos a nivel de interpretación. El resto de videojuegos, si bien tiene un significado relevante, estos están usualmente focalizados en aspectos más particulares o pequeños dentro del global de la obra. Y en cuanto a las dimensiones que estamos trabajando en el análisis, estos son, en primer lugar, la forma de la historia, en segundo lugar, la complejidad del argumento, en tercer lugar, la construcción de mundo, que está subdividida en tres aspectos, y en tercer lugar, las mecánicas de inserción que ya les mencioné. En cuanto a la forma de la historia, lo que estamos trabajando es si corresponde a una historia de tipo arborescente, es decir, que se subdivide en bastantes líneas excluyentes, si nos presenta vías múltiples para llegar a un mismo resultado, o si por otro lado, y esta es la más interesante, que es la que menos pudimos trabajar, que son las narrativas emergentes, es decir, que son espacios de construcción de historias nuevas a partir de un formato básico o una base sobre la cual ir interactuando, que es al que corresponde dentro de la muestra, perdón, que dentro de la muestra se corresponde a Dwarf Fortress. En cuanto a la complejidad del argumento, estamos trabajando si este presenta tramas múltiples, tramas paralelas y subtramas. Y eso es una definición jerárquica de cómo se componen los distintos flujos narrativos. En cuanto a la construcción de mundo, y acá es donde empezamos a considerar de forma más directa las teorías de la ludonarrativa, tenemos los espacios físicos, los espacios sociales y el espacio de juego. En cuanto a los espacios físicos, lo que nos interesa es ver cómo se plantea la potencialidad de exploración de los espacios en los videojuegos. En cambio, en el espacio social, lo trabajamos fundamentalmente en cómo se consigue discursivamente cada uno de los elementos que inciden en el entorno ficticio que nos plantea. ¿Qué quiero decir con discursivamente? Es cómo se le van asignando valores intradiegéticos o extradiegéticos a cada una de las acciones, ya sea que realice el jugador o que realice alguno de los otros actantes de la obra. Y en el espacio de juego, esto ya tiene que ver con la disposición de formas en las cuales el jugador puede actuar. Como podrán ver, cada uno de estos elementos está bien, son dependientes el uno del otro y realmente no se pueden trabajar de forma separada, aunque las estamos dividiendo por temas procedimentales para hacer más ordenado el trabajo. Y en cuanto a la inserción del jugador, esto repercute directamente en el espacio de juego y tiene que ver con los elementos concretos a los que el jugador accede para ir involucrándose en la historia. Y concreto, estamos trabajando en tres formas, tres posibles actualizaciones, que es personal, impersonal ahora, perdón, ahora mismo no recuerdo la última actualización de esta posible inserción del jugador.
Y ahora para ir finalizando y pasando a los aspectos más pedagógicos, porque se está acabando el tiempo, en primer lugar, estamos trabajando con con tercero medio, la segunda unidad, que está centrada en la construcción de interpretaciones, particularmente la experiencia literaria, y nosotros nos estamos abordando en el sentido de la diversidad de experiencias literarias con una misma obra, particularmente a partir de lo que ya mencionaba, que es la lectura activa. Y ya en cuanto a los objetivos y competencias digitales que hemos estado considerando desde los planteamientos del Minedu, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos utilizando los OA 1, 2 y 5 de tercero medio. El OA número 1 corresponde a la expresión de interpretaciones a partir del objeto literario. El OA número 2 tiene que ver con el efecto estético de las obras literarias. Y el OA número 5, que es el más relevante para efectos de esta investigación, tiene que ver con la consideración de los recursos lingüísticos y no lingüísticos en la configuración del rol del receptor y en la formación de significados. En cuanto a elementos ya de las competencias digitales, nos estamos adhiriendo a las orientaciones de la ciudadanía digital para la formación ciudadana, que fundamentalmente tiene que ver con la captación y esto vinculando con las bases regulares, con la captación de los videojuegos como objeto cultural que ya está inserto en la vida de los estudiantes. Es decir, en la recuperación desde el espacio de lengua y literatura de un artefacto cultural que se ha estado dejando de lado. Y lo que nos interesa en cuanto a las competencias del estudiante es, como ellos ya acceden a estos medios, de alguna forma darles las estrategias para, y en ese sentido entra la alfabetización mediática, darles estrategias para recepcionarlos adecuadamente y de forma que no se vean influenciados sin ellos tener algún tipo de incidencia en esa influencia que el objeto de recepción tienen ellos. Y por otro lado, cuando las competencias del docente tienen que ver fundamentalmente con el compromiso activo con los estudiantes en su propio aprendizaje. Y esto, como estaba comentando, es por la entrega de herramientas que les permitan desenvolverse en espacios en los que ellos ya lo hacen, pero de forma más competente. Y eso sería la presentación. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que tengan. Gracias, muchas gracias, Enrique. Tenemos varias preguntas, pero en honor al tiempo vamos a comenzar. Tenemos tres preguntas, cuatro preguntas, así que vamos con la primera. Dice, ¿cómo integraron la perspectiva del lector en el trabajo que ustedes hicieron? ¿Lograron desarrollar una lectura crítica o apreciativa? En principio, nosotros estamos trabajando con la realización del lector a nivel intradiegético, es decir, o intertextual, o sea, el lector hipotético. De momento aún no trabajamos con receptores reales, porque es un análisis de corpus, pero fundamentalmente a nivel crítico lo estamos trabajando a partir de las mecánicas de inserción y cómo a partir de estas el jugador puede percatarse, el lector jugador puede percatarse de la influencia que ellos están teniendo en el medio y de la responsabilidad que se puede gestar con este medio ficticio a partir del fenómeno de inmersión. Eso. Ok, gracias. La siguiente pregunta dice, para los procesos de complejidad del argumento, ¿cómo definiría la complejidad del argumento según el nivel del curso a implementar o según las competencias disciplinares a desarrollar? A ver, en ese sentido lo estamos considerando fundamentalmente por el nivel. En tercero medio, entendemos que el estudiante ya debería tener algunas capacidades para ser capaz de sintetizar distintos flujos narrativos dentro de una sola idea. Por supuesto que las competencias, particularmente después de pandemia, son un elemento que hay que tabular y hay que considerar a la hora de definir qué objeto se está integrando. Ahora, nosotros estamos planeando utilizar Stanley Parable, que es relativamente simple a nivel argumental y es más relevante la experiencia que la complejidad de cada uno de estos flujos narrativos en sí. Eso. Gracias, Enrique. Todavía nos queda tiempo, así que vamos con las preguntas. Dice, ¿cómo abordaron los elementos de la narración, acción, personaje, tiempo y espacio narrador?
En cuanto a la narración, nos estamos centrando fundamentalmente dentro de la estructura narrativa, en los actantes, más que en un abordaje profundo de los elementos clásicos de la narración. Preferimos centrarnos en el actante porque es el que tiene cierto paralelismo con el del jugador, en tanto este puede verse representado por medio de ellos. El resto de elementos de la estructura clásica la trabajamos, pero de forma más transver- transversal, no tan profunda. Ok, vamos con la última de todas las preguntas, ¿ah? Que es una pregunta que en realidad son dos preguntas, ¿ah? Luis Lastra nos hace la siguiente consulta. Dice, ¿cómo influye la utilización de MDA en la factibilidad de una diagénesis y su correspondiente argumento para hacer parte al jugador desde una perspectiva motivacional intrínseca? ¿Me La puede tienes en recordar el chat, qué significa la sigla MDA? la tienes en el chat también, Enrique, para Sí, si quieres, sí. Luis Lastra, si nos quieres ayudar también con la duda. solo con la sigla, y ahora mismo no caigo en qué significa la sigla. Ahí Mm. nos ayuda Luis con el... Ah, ya, ya. Mm, 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 mm. O sea, fundamentalmente desde la noción de juego y la relevancia que se le da a los fenómenos de implicación y de suspensión de la incredibilidad, fundamentalmente a partir de eso, cómo se suspenden ciertos rasgos y cómo se evita fenómenos como la disonancia narrativa. Ok, siguen, o sea, tenemos más preguntas, pero vamos a dejar solo la segunda parte de la pregunta de Luis Lastra y con eso vamos a cerrar el ciclo, Enrique, él me preguntaba, si es posible mantener una lectura activa, crítica o apreciativa, ¿se relacionan de alguna forma con con un ciclo de mejora continua que tiene una obra de esta índole o depende de otros factores? Ahí está la pregunta, la puedes ver en el chat. No termino de comprender la pregunta. ¿Que sea posible mantener una lectura activa, crítica o perceptiva se relaciona de alguna forma en un ciclo de mejora continua que tiene una obra de esta índole o depende de otros factores? ¿En qué sentido la pregunta no la termino de comprender? Luis, si nos ayudas con la pregunta, ahí nos ayudas para que Sí, Enrique claro, nos si me pueda... permiten, primero, buenos días a ¿Sí? todas y a todos. ¿No? Enrique, junto con agradecer todo tu trabajo y la presentación, es más que todo porque cuando uno desarrolla un tipo de obra de esta índole, especialmente con relación a algún tipo de videojuego, hay un ciclo de prueba en el cual tú inicialmente vas generando ciclos de mejora independiente, se sigue la línea de Kirkpatrick o de otro autor, pero tú vas generando un ciclo en el cual vas mejorando tanto la diégesis y su respectiva narrativa. Entonces, ahí donde da desde el foco que ustedes están viendo, todo lo que es el poder lograr o mantener una lectura activa, crítica o apreciativa, se basa netamente en el ciclo de mejora que van teniendo dentro de lo que es un prospecto, por decirte, de trabajar Stanley Parable o, por ejemplo, The Suicide of Rachel Foster, para poder llevar adelante esta mantención de la lectura en sí, o depende de otros factores, tanto intrínsecos como extrínsecos. Gracias. En principio, este trabajo igual lo estamos abordando desde una perspectiva bastante gestal. Aún no estamos entrando en una realización más real del fenómeno de lectura, nos estamos adhiriendo más a elementos formales. Ahora, en cuanto al tema del ciclo de mejora, aún no hemos entrado ahí, así que realmente no sabría responderle porque es algo que no hemos trabajado. Está dentro de las proyecciones, pero aún no lo hemos tocado. Particularmente eso tiene que ver con que mientras íbamos desarrollando el trabajo, los marcos teóricos se nos iban expandiendo y se nos iban incluyendo otros marcos teóricos, así que no pudimos trabajar todo lo que nos habría gustado trabajar. Sí.
Eh, Muchas gracias, Enrique. Evidentemente, todas estas son obras en construcción, estos son procesos de largo aliento. Eh, ya por experiencia sabemos que nuestros estudiantes que han participado en estos eventos siguen estas líneas, han seguido perfeccionándose, han seguido estudiando. Tenemos hoy día profesionales que han seguido desarrollando en diferentes ámbitos las tecnologías, así que es una invitación a seguir este camino, Enrique. Así que felicitaciones por ese trabajo también.